por favor, para La el estrella, refil. la diva, Sí, me el gusta. Me gusta protagonista, ese tipo de el que truena los dedos, atenciones. el que Ajá. manda. Ay, gracias. Es que la pinche maceta no me deja pasar. No, hasta la maceta tiene la culpa ya. Ay, no. Hasta la maceta tiene miedo. ¿O cómo se llamaba Ah, esa? gran título. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de el podcast Exterminador. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por los comentarios. Les recordamos que si les gusta el contenido y el video, le den like, se suscriban y compartan el canal. Bienvenido, querido Héctor Aguilera. Te veo un poco distinto el día de hoy. ¿Por qué será? Hoy me vine muy elegante porque vamos a hablar de cine mexicano de terror, muchacha. Excelente, excelente. Recordemos que el programa pasado hablamos de cine mexicano de la época de oro, entonces aprovechando que estamos entrando a la época spooky, a la época de miedo, de terror, de Halloween, aunque se empeñen en querer prohibirlo y asustarnos con él, y de Día de Muertos, pues se nos hizo apropiado, ¿no? Seguir con el tema de cine mexicano, pero también hablar de cine de terror, porque sí se hace cine de terror, se ha hecho siempre cine de terror aquí en el país. Sí, desde los... De hecho, pues platicábamos, por ejemplo, de La Mujer del Puerto y hay como los monjes, los dos monjes. O sea, hay películas muy antiguas de terror y eso creó una tradición, toda una tradición del cine de terror en México. Así que sí, súper sí. Además, México es un país en donde casi cualquier película que hace se vuelve de terror automáticamente, porque lamentablemente, de alguna sí. manera cuando tratamos temas sociales, temas políticos, temas de, por ejemplo, de pobreza o de desigualdad social, se vuelven películas auténticas de terror. O Así sea, es. no sé, películas como La Civil o La películas Civil. donde hay como esta búsqueda de la justicia o del tema digamos, del narcotráfico, del crimen organizado, terminan siendo películas de terror, ¿no? Son bastante crudas. Creo que los mexicanos tenemos esa vena como de hablar de cosas súper crudas y intensas en nuestro cine. Sí, extrañamente México creo que es un país muy fértil para el terror, dado esta historia de mitos, de leyendas, de cuentos populares, etcétera, que se presta mucho también para la fantasía, ¿no? Para el horror, para estos temas místicos, sobrenaturales, y en su momento creo que se han explotado, lo digo en el mejor sentido, muy bien, a veces creo que no tanto, y hemos visto la evolución también, cómo pasa de este mundo pues sí, de lo místico, de lo mágico, a lo realista, ¿no? Con justamente estas películas sobre desapariciones forzadas, sobre, bueno, el crimen organizado y demás, que se ha vuelto un contexto bastante terrorífico y real para nosotros como mexicanos. El día de hoy traemos 5 películas cada quien que vamos a descubrir porque no sabemos qué película trae cada quien, ¿verdad? Pues trataremos de descubrir cuál es la mejor película de terror mexa en el mundo, de México Bueno. para el mundo. Así que a ver si hay coincidencias, tal vez obviamente habrá disparidades y las comentaremos aquí para nuestro apreciable público, que pues ya estamos en las fechas, así que saquen el pan de muerto, pónganse un cafecito y disfrutemos este conteo informal que hicimos para ustedes. Y por cierto, este café lo estoy poniendo yo de mi casa, pero tal vez tú que nos ves tienes una cafetería, así que patrocínanos. Tu café puede estar en estas tazas de los conocedores del cine que somos. Así es. Entonces, ¿quién quieres que empiece? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú con el respectivo top 5? ¿Nos vamos una y una? Tú, ¿no? por Como favor, ¿sí? Anaí, sí. Órale, pues entonces mi película bueno, no favorita, pero la que inicia mi top 5 en esta ocasión, ya la mencioné en la emisión pasada dedicada a la época de oro del cine mexicano. Es dirigida por Fernando de Fuentes, se remonta hasta 1934 y es El fantasma del convento. Una película, ¿de qué va El fantasma del convento? Pues si les gustó Challengers de Luca Guadagnino, muy probablemente les va a gustar El fantasma del convento porque toca el tema de los tríos, ¿cómo se les dice? ¿Tríos amorosos? Sí, como sí, estos sí. triángulos amorosos. Beso de 3. Exactamente, es un gran tema el del beso de 3 del fantasma del convento. Y también es una de esas películas que se ha abordado o se ha estudiado como una de esas primeras cintas mexicanas que también tiene indicios del tema de la bisexualidad, que incluso ahí es como una cierta película hermana de dos monjes que
Dos monjes, recordemos, fue dirigida por Juan Bustillo Oro, y El fantasma del convento es dirigida por Fernando de Fuentes, pero en el guión está Juan Bustillo Oro también, entonces ahí hay una cierta hermandad. Y también vemos... Complicidad. Sí, y vemos a Carlos Villatoro, que es uno de los emblemas de este cine gótico, de este cine de terror, de este cine mexicano con tintes expresionistas, porque también se ve mucho eso en El fantasma del convento. ¿Y de qué va? Ahora sí, es una pareja que va con un amigo, van en la carretera de noche y pues se pierden, se descompone el carro, quedan varados en mitad de la noche, en mitad de la carretera, en el frío. ¿Y qué mejor decisión se puede tomar cuando te pasa eso? Refugiarte en el monasterio del silencio. En el tenebroso monasterio que está más cerca. Sí, están ellos varados en el campo y de repente se encuentran con un hombre misterioso que lleva un perro todavía más misterioso y más amenazante, llamado Sombra. Entonces, él los guía hasta este monasterio. Y a pesar de todas esas red flags, dicen, voy. Sí, los guía hasta este monasterio del silencio, en donde es como entrar a una cápsula del tiempo. O sea, estamos hablando de una película de 1934 y es como remontarte al medievo, me imagino. Sí, muchísimos años atrás. Empiezan a escuchar estos gritos de flagelaciones, gritos de dolor tortuosos, empiezan a ver sombras, ven a los monjes de la Orden del Silencio, que pues obviamente están en silencio, hablan lo mínimo si no es que nada, y empiezan a sentir como esta vibra terrorífica, esta vibra misteriosa que obviamente asusta, no nada más a ellos, también a nosotros como espectadores, sí nos contagia como de esta mala onda, sí es bastante... El mal rollo. El mal rollo, exacto, sí es bastante mal rollesca la película, pero a su vez se están descubriendo estos secretos amorosos que hay entre este trío, ¿no? Entre este matrimonio y el amigo. Entonces, es una película que dura 1 hora 20, es bastante cortita y además de que creo yo que sí inspira bastante terror al espectador, es muy entretenida, es muy divertida, sin ser de chiste fácil, no es una comedia para nada, pero es muy divertida de ver por todas las situaciones que van ocurriendo. Y mucho se dice que el cine, los que no lo consideran arte es porque dicen que implica la arquitectura, la música, que es como esta conjunción de todas las demás bellas artes. Sí, que es como una amalgama de muchas artes. Exacto. Y tal vez no tiene propia... Y por eso, lo que pasa es que solo la tecnología pareciera que unifica a esas expresiones de artísticas, ¿no? Y por eso el séptimo arte. Exactamente, pero creo que justamente El fantasma del convento es un gran ejemplo de esto porque se puede apreciar la arquitectura preciosa, que me parece que se filmó, todavía se filmaba en las películas, en el convento del Desierto de los Leones, me parece. Se aprecia la música, se aprecia la pintura, se aprecia esta conjunción de las bellas artes dentro de lo que es el cine, ¿no? Entonces, si gustan verla, la película está en Claro Video, como les digo, es bastante cortita y es bastante entretenida. Entonces, Marta Roel, Enrique del Campo, Carlos Villatoro, dirigidos por Fernando de Fuentes en un guión de Fernando de Fuentes, Juan Bustillo Oro y Jorge Peset, que es uno de los productores de la película también, y hablando de él, tenía una obsesión por las momias. Entonces, por ahí van a ver ciertos vistazos a las momias en esta película también. Cine de momias que amerita su propio conteo también. Hay un montón de... Bueno, es que son como subgéneros también. Pero en este programa nos vamos a circunscribir al tema de general, ¿no? De cine de terror. Pero sí, digamos que los cineastas se daban cuenta de que algo funcionaba, un tópico. A veces solo visual, a veces ni siquiera narrativo. Y trataban de ahondar en ello, como decían, el público reaccionó bien a esto, vamos a sacar otras momias, pero ahora haciendo esto otro. Pues como sucedió con el cine de luchadores, ¿no? También, que explotaban como estos mismos monstruos que existían ya por el tema de la Universal, que empieza a ahondar en la literatura y que saca a Drácula, a Frankenstein, a la momia, y que se vuelven como íconos y como los disfraces clásicos del Halloween, ¿no? Hasta norteamericano y luego mexicano también. Porque estas películas llegaban y había una situación muy interesante porque se volvía también un Star System en el que tenía que aparecer Drácula en una de vaqueros, en una de Chabelo, en una de luchadores, porque también ellos en Estados Unidos, en Hollywood, nos mostraron eso con
Abbott y Costello, Sí. que eran como estos dos comediantes que al igual que Chabelo, al igual que el Santo. El cine de Chabelo. Ajá. Si quieren un programa especial del cine de Chabelo, coméntenos abajo y lo Si planeamos. tú eres y lo Chabelo, hacemos. ya no está Ya Chabelo. no Bueno, está. tal vez Chabelo mediante una ouija pueda comentar en la caja de comentarios. Si quieren un especial de Chabelo, lo hacemos. Estaría bien. Bueno, una película que también creo que forma parte de esa época de oro, digo, no para ir en orden cronológico, pero mientras hablabas de esta película de Fernando Fuentes, pues no pude evitar pensar en El esqueleto de la señora Morales, porque es una película, bueno, también en este fragante blanco y negro, que además está también construida como una comedia negra. Sí. O sea, a lo mejor de la que hablabas no es tan cómica, pero es divertida. Y acá sí hay una intención decididamente de hacer la comedia de humor negro. Sí. Es una película también con una estilística muy expresionista en la iluminación. Sí. O sea, las decisiones de cámara y de iluminación en El esqueleto de la señora Morales son técnicamente, a mi parecer, muy avanzadas para la época. Para la época. Se me hace como que hace unos movimientos de cámara llamados travelings, unos viajes de cámara. Por cierto, esta película, para quien la quiera ver, no vamos a tratar de no spoilear, pero para quien la quiera ver está en Tubi y está gratuitamente también. Entonces son películas, a lo mejor por ser muy viejitas, ¿no? Pero es una película que vale cada minuto. Sí. Desde que empieza hasta que termina, está en un constante lanzando ganchos o hooks. Sí. Entonces siempre hay como cliffhanger. hay un diálogo o hay una imagen que te hace quedarte un poco más, o sea, como que le vas concediendo al misterio además que plantea, porque también es un tipo clue de estas películas donde hay como algo que descubrir. No sabes quién está diciendo la verdad, ¿no? En ciertos momentos. Y algo maravilloso de esta película también es que el villano, interpretado por siempre se me da Arturo de Córdoba, es también un villano encantador, o sea, es un señor que te cae bien desde el inicio, lo ves como con cierta escala de valores bien colocada, pero digamos que lo hace detonar, lo truena su devota esposa que siempre y constantemente le está fregando, y es como una figura a lo mejor, vamos a decirlo ahorita, políticamente incorrecta podría ser, porque también es como una descripción de un matrimonio muy a la antigua y como muy disfuncional, que lo hace caer a él en un feminicidio, en un machismo que ahora se ve muy mal, pero que para la época pues resultaba casi natural, como hasta el humor sobre ello, ¿no? O sea, si la ves ahorita te puedes indignar, pero si la ve uno con esa óptica del tiempo y con esos valores que se tenían en aquella década, pues a lo mejor puedes conectar con el villano, porque ambos son villanos, tú decías. Es que, si te soy honesta, aquí va a haber un poquito de controversia. Para mí la villana es la esposa, porque la villana es ella para mí, porque es sumamente manipuladora. Además, se vale de la palabra de Dios para manipular a la gente, no nada más a su esposo, sino a la gente que la rodea, que los rodea. ¿Habrá otros usos para la palabra de Dios? Ese es para otro podcast. Sí. Y además, toda la gente vecinas, familia y demás, le creen, hacen que le crea porque pobrecita está enferma. Entonces, ahí hacen pintar al personaje de Arturo de Córdoba como el gran villano por lo que lo llevan a hacer. Sí, además, bueno, cabe mencionar que él tiene la profesión de ser taxidermista y esto le da un contacto con la muerte muy orgánico, muy natural, que también desde un punto de vista cientifista o sea, basado en la ciencia, es como un hombre de ciencia, es natural que no crea igual en Dios que la esposa, pero justo esta disparidad o este pique provoca que haya situaciones de humor, repito, muy en la temática del matrimonio disfuncional, pues, o sea, eso es lo que también puede dar cierta gracia. Es muy sardónico ese humor al respecto de la relación. Hay unas partes donde también se muestra a la esposa, digamos, como que rechaza la profesión de su marido por una especie de asco. Tiene un trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza. Con los gérmenes. Le dice, lávate las manos. Con alcohol, no se puede sentar a comer, no puede comer carne frente a ella. ¿Cómo te atreves a comer carne cuando ya has manipulado seres muertos, ¿no? Le da mucho asco. Y para él, pues, es como ya una situación intolerable, al grado de que, pues,
desvive a su esposa y hace una especie como de declaración, además, con sus amigos en el bar, porque dice, no hay un crimen perfecto, lo cual también me recuerda a Ensayo de un crimen, pero bueno, Sí. no hay un crimen perfecto y de alguna manera le está diciendo al público que él mismo va a cometer este crimen perfecto, muy al estilo de Alan Poe tal vez, como muy planificado, muy diciéndole a todo mundo, a los cuatro vientos, casi de que lo va a hacer. De hecho, exhibe un esqueleto al que le falta una piernita que tiene una piernita mal que dicen es la señora Morales porque ella tenía este tipo de... Como una alteración, ¿no? Ósea, en el hueso. Tenía la pierna mal. Y entonces todo mundo, o sea, como que trata de conducir la opinión pública para ser, digamos, acusado hacia los cuatro vientos, pero esa es su estrategia para salir libre, falseando con sus conocimientos de taxidermista, pues va a trucar el esqueleto para que al final digan, no, este no es el esqueleto de la señora Morales. Así como lo planteas, creo que El esqueleto de la señora Morales es una gran película de manipulación, sobre manipulación, tanto de ella como de él, cómo maneja la situación, cómo la va planteando incluso antes de efectuar el crimen. Y esta es una película de Rogelio A. González, que es un director que no es tan celebrado quizás popularmente como lo es Emilio Fernández, como lo es Julio Bracho, como lo es Gabaldón, de la época de oro, el mismo Luis Buñuel, pero que tiene películas bastante notables y yo creo que probablemente El esqueleto de la señora Morales sea el máximo distintivo de él como director. Luis Alcoriza en el guión, me parece. Me parece que sí. Que también tiene en su haber otras películas de terror mexicanas. Pero bueno, el asunto recordé ahorita mientras decías lo de este reconocimiento tal vez no dado, no tan inflado para El esqueleto de la señora Morales en la dirección. Recuerdo estos movimientos de cámara que mencionaba, que si ustedes ven la película pensando en dónde está la cámara y dónde está el actor o la actriz, van a encontrar esta coreografía muy, muy precisa, muy bien lograda, en la que hace este bloqueo de personajes versus cámara, y la coreografía es impecable. O sea, hay movimientos donde el personaje camina, se desplaza, alza una taza, y todo esto está fotografiado de manera impecable. Es decir, hay como una visión muy interesante como de storyboard. No sé, desconozco si hubo un storyboard pero el montaje es muy milimétrico. O sea, así como de bien está efectuado el crimen, así está efectuada la película, como con esa precisión milimétrica. Ejemplo de ello son algunas secuencias donde, por ejemplo, el personaje de Córdoba, no sé, se enfrenta con el cuñado, que el cuñado ya sospecha, ¿no?, que algo le pasó a su hermana, y atraviesa una escalera de una manera que uno se pregunta en dónde pusieron la cámara. Sí. Si tú conoces esos rincones, esas escaleras como de vecindad, dices, pues ahí no cabe la cámara de cine. Y recordemos que en ese entonces las cámaras de cine eran enormes y pesadas y bromosas. Entonces, cuando uno piensa en dónde está colocada la cámara, hace maravillas técnicas. Hay una escena en la cantina donde se le escapa una sombra, donde sí hay como esos errores todavía de iluminación, de alumbración, porque se ve la sombra un poquito de lente cuando pasan muy cerca. O sea, como que se la juegan. Sí. Se la jugaron con las ópticas y con la cámara y con el tripié, de decir, ponla aquí, muévela para acá. Hay un movimiento, por ejemplo, muy interesante de eclípticas, cuando el personaje juega con los hijos de la chica que le vende la cámara de fotos, con quien hay un cierto affair, un filtreo ahí, que lo hace también como más inmoral al personaje, ¿no? Porque es como que él ya le tenía un poco de ganitas ahí a la de que le vende la cámara de fotos, y que parece comulgar más con sus valores, ¿no? Simplemente porque él es un apasionado de la ciencia y con la fotografía busca capturar esa vida, ¿no? Que esa vida que ya no va a tener el ser que está disecando. Entonces la de las fotos lo entiende y hay una cierta complicidad ahí. Y con los niños, pues se ve encantador, que es parte del charming, ¿no?, que le agrega al personaje. Está jugando como una especie de duelo de pistolitas y la cámara hace un trabajo que de verdad a mí se me hace como muy avanzado, el hecho de respetar los ejes cinematográficos y la eclíptica y todo eso lo hace de una manera maravillosa. Sí, y además creo que es importante también notar que con El esqueleto de la señora Morales ya nos vamos acercando como a este terror urbano, ¿no? A este terror en las ciudades, en las vecindades o en las casas de la Ciudad de México en este caso. Y voy a hacer un pequeño brinco en el tiempo y ahorita me voy a regresar también
a 1980 con una película de Arturo Ripstein, porque Arturo Ripstein Ah, sí. también ha hecho terror. Ripstein. Va a sacarlo del sombrero. Así como. Con un guión de Vicente Leñero en el que también está en adaptación Sabina Berman. Entonces ahí hay unos nombres bastante pesados, Sí. controversiales. Algunos gustan de ellos, otros no. Pero es La tía Alejandra, de 1980, una película protagonizada por Isabela Corona, que también es esta figura del cine de oro que ya venía despidiéndose de su carrera en los años 80, ya como esta actriz de edad que ya jugaba los papeles de abuela, de tía. Obviamente ella es la tía Alejandra. ¿Y de qué va la tía Alejandra? Es esta señora que tras la muerte de su madre, una muerte repentina, medio sospechosa, la tía Alejandra vivía con su madre nada más, se muda a la casa de su sobrino, que es interpretado por Manuel Ojeda, y su familia, que es Diana Bracho y sus 3 hijos, una hija adolescente, 2 hijos pequeños, que la hija pequeña es la actriz María Rebeca, mejor conocida como la niña de la mochila azul, para que la ubiquen fácilmente. Para futuras referencias. Para futura referencia, exacto. Entonces llega la tía Alejandra, una señora pues amable, a cierta apariencia, se podría decir dócil, medio extraña. Tranquila. Sí, medio extraña, pero simpáticona, ¿no? Lobo envuelta en piel de oveja. Exactamente. Pero como la tía Gladys en Weapons. Y justamente a eso vamos a ir ahorita. Pero justamente, bueno, empiezan esta vibra extraña primero en un inicio, hasta que los niños van descubriendo estos rituales que ella hace. Primero, digamos, muy inocentones, entre comillas, con velas, con rosarios, que incluso podrían apelar a lo católico o a lo religioso, ¿no? A estos rituales que se hacen. Poco a poco van sucediendo cosas más extrañas en la casa y los rituales van escalando. Ella va incluyendo a los niños, la adolescente no se deja, ella es la que sospecha de ella, y los niños ya van mostrando este tipo de comportamientos diferentes y van sucediendo cosas que no les voy a spoiler la película porque me gustaría que la vieran. Está en YouTube. Al final se muere. Ah, no es cierto. No voy a spoilear. El mayordomo era el asesino. Pero justamente van sucediendo cosas con los miembros de la familia y es Diana Bracho, que además hace un papel espectacular, y Diana Bracho creo que es una actriz que merecería más comenta por parte de nosotros. Es su gran némesis, su archienemiga en este caso, es la contraparte, ¿no? El poder que va a, pues digamos, a controlar a la bruja. Entonces, es ella la única que pone resistencia a todas las cosas que va pasando, que van sucediendo a causa de la llegada de la tía Alejandra. Pero creo que esta película, aunque sí habla de ocultismo, habla de brujería, habla de misticismo, es esta metáfora de lo que sucede con la impertinencia de las personas en las familias, ¿no? De cómo muchas veces, pues, y aquí es la figura de una tía, a veces es la misma familia, es ese cuchillito de palo que se va metiendo en las familias que termina por destruirlas, porque si vemos a la familia de Diana Bracho y de Manuel Ojeda, es una familia bastante tranquila, en una casa muy bonita de la Ciudad de México, muy similar a la del Castillo de la Pureza también de Arturo Ripstein, o sea, una casa opulente, pero de clase media en donde, ese entonces. Por cierto, el mismo papá es el que destruye a la familia. Exactamente. Y es como, o sea, la familia nuclear. Ajá. Puede ser destruida por sí misma o fuera del núcleo, pero siempre hay como un elemento invasivo. Siempre hay un anclaje ahí que se mete a través de un miembro de la familia y que muchas veces resulta ser otro miembro de la familia el que viene a pudrir un entorno. Es como una manzana podrida que destruye un sistema familiar. Y que son como los temas favoritos de Ripstein, ¿no? También las familias. Recordando el tema del Evangelio de las Maravillas, en donde hay una como secta, una religión ahí, la iglesia de los últimos tiempos, si mal no recuerdo, en donde el patriarca, que es el padre, también se socava la psique y la fortaleza mental de sus de su séquito, y él además les habla de familia. Sí. Entonces es un tema como si Ripstein hubiera explorado la familia en diferentes facetas, pero en todas termina muy trágico, muy y además, terrible. Sí, ahorita que mencionabas a la tía Gladys de Weapons, película que, si les soy sincera, a mí no me gustó nada. El personaje no entiendo por qué tanto hype, pero bueno, ¿no? Respeto a quien le encantó. Pero va a haber muchas disfrazadas y disfrazados. Eso sí, sirvió para algo Weapons, qué bueno. Entonces, es este símil, sí, de esta tía que llega, pero aquí, digamos, lo lleva de una manera muchísimo más realista. Sí, como con esta mexicanidad de la que hablábamos, ¿no? Donde el tema se vuelve escabroso porque puede estar en tu propia casa o a la vuelta de la esquina, en cualquier casa, en cualquier vecindad, dejando de lado la estilística gótica inalcanzable. Está muy en
en el terror de que te pase a ti, ¿no? De que sea tu vecino, de que sea a ti, o sea, tu propia tía Alejandra la que llegue a tu casa a destruir tu familia. Que en esa sensación de que te puede pasar a ti y de que sucedan historias terribles, maliciosas y que te persiguen hasta que te vas a dormir, pues está justamente también Huesera de Michelle García Cervera, que la tengo en mi top porque también me parece que es una película ya obviamente mucho más actual, más nuevezona, sí, pero que tiene esta misma mirada de buscar el terror en donde menos lo esperas, en el conjunto habitacional, en la ciudad, en donde parece que uno está seguro porque está rodeado de gente, ¿no? De alguna manera es como, por ejemplo, en la película de Fernando de Fuentes hablabas de un monasterio pues que está alejado y que tiene como este cliché también que era muy del terror de la época, muy en el gótico, de decir, no, pues el castillo de Drácula está allá en los Cárpatos. Allá en la punta, sí. Tienes que subir para llegar. Y era el miedo a lo desconocido, pero acá es como el miedo a lo conocido. Entonces, en esa oposición, Huesera justo nos traslada a plena ciudad en donde a la luz del día, además hay muchas escenas muy terroríficas a la luz del día, lo cual también es una decisión. Pues obviamente el cine ha madurado, pues, y cambian las temáticas y digamos que como que los mismos directores, en este caso la directora, muy atinadamente busca sus jumpscares o sus sustos, por decirlo así, para hablar de cine de terror mexicano, hablar en español. No, su cine de espantos, cine de sustos. Cine de sus brincos de susto, sus jumpscares, los busca muy elegantes. A mí me encantó porque no acaba siendo una peli ahí tipo James Wan, donde, ¿no? Sino como, como que busca y siembra, ¿no? Es algo en guión que le llaman sembrar para luego cosechar. Y creo que Huesera es una clase de sembrar y cosechar. Sí, justamente a mí, yo cuando vi Huesera, la primera vez que fue aquí en el Festival de Cine de Morelia, lo que más me gustó es precisamente que me remitía a ese cine de terror de Arturo Ripstein, que como comentas, ya te llevaba a las ciudades, ya te llevaba a los complejos habitacionales, ya le puede pasar también a tu vecino, te puede pasar a ti, etc. Pero lo que más me perturbó a mí de Huesera fue el diseño sonoro que tiene, que ese es un talón de Aquiles en el cine mexicano, también hay que ser honestos, o sea, regularmente no se escuchan bien las películas mexicanas y creo que de un tiempo para acá eso ha mejorado. Espero nosotros muchísimo. Escucharnos bien. Sí, ojalá. Pero ese crujir de los huesos mientras estás viendo a Natalia Solián, que hace un gran trabajo además como protagonista de la película, mientras está estirando, mientras están partiendo un pollo, mientras está tronando los dedos, que luego se termina rompiendo uno, mientras los pies están girando por ahí. Que es como un tic nervioso, ¿no? Sí, sí, es un detonante de ansiedad en ella. Pero creo que para mí eso fue lo que realmente, porque el terror también, hay que mencionarlo, no nada más es y que te asuste ya, ¿no? Es causar esta sensación de displacer, de asco, de temor, de ansiedad, etcétera. Y creo que a mí, al menos, estar viendo Huesera, había momentos en los que ya no quería estar ahí, lo digo para bien. Ya no quería estar ahí, ya no quería estar escuchando eso porque ya me estaba afectando mal. Decías en El esqueleto de la señora Morales que te manipula. Sí. Y creo que algo que Huesera hace un gran tributo también es el manipular a la audiencia desde una protagonista que parece fuerte, pero que a la vez ahí deja ver vulnerabilidad, que tiene esta situación también social y familiar que la va socavando, el miedo a ser mamá, ¿no? También, que puede emparentarse a lo mejor o emprimar con Eraserhead de David Lynch, que para Lynch era, bueno, como miedo a ser papá, y que también tiene un diseño sonoro, bueno, ahí un poco más psicodélico y extraño, pero que también es como que deposita mucho del mal rollo en el audio, ¿no? Y bien lo has dicho, Huesera es una película y qué lástima si alguien no la pudo ir a ver al cine, pero si no, pues está en la plataforma de La Sonrisa. En Prime. En Prime. Aquí se pueden decir marcas, ¿verdad? Excelente. Bueno. Prime, patrocínanos, Prime. Patrocínanos, Amazon. Sí. El asunto es que en salas, pues podías disfrutar de ese audio envolvente donde justo los huesos crujen, truenan en diferentes monitores o bocinas y pues era una experiencia. Ahora que si la ven en su plataforma, pues por lo menos audífonos, ¿no? Sí, hay una situación con esto de los huesos
que también a mí me causó este repelús de que te puede pasar a ti, que es un viejo temor muy, a lo mejor muy mexicano, no sé si es internacional, pero Ajá. este clásico de que sacas el piecito y sientes que Y te te lo lo van a agarra la jalar. bruja, ¿no? Sí. O que te da como ansiedad tener el pie fuera de la cama. Pues ahí en Huesera hay una escena así que a mí me traumó, fue como impactante, ¿no? No la voy a decir porque sería maravilloso que la descubran ustedes, pero ese tipo de terrores nocturnos, incluso el otro jumpscare que me encanta, que es una tipa que se avienta de la ventana de enfrente, que te recuerda mucho al Rear Window de Hitchcock o Ujú. la ventana Sí, indiscreta, sí, sí es. porque están de lado a lado en estos conjuntos habitacionales tan de Ciudad de México, Sí. en donde de lejos ve a otra persona hacer cosas muy extrañas también con sus huesos Ujú. y que te perturba bastante porque dices, imagínate, en cualquier momento me asomo así estando leleando en la ciudad y ves a alguien hacer algo extraño frente a tu Porque casa. aparte no tienen rostro, ¿no? Tienen como el Ujú. rostro deformado, no se les ven bien los rasgos de la cara. Sí, y ahorita que mencionas eso, creo que en Michelle Garza vemos también a una directora que es cinéfila, o sea, Sí, está sublimando un montón ahí de un montón referencias. de referencias sin plagiarlas, sin copiarlas, sin hacerlas exactas, sin que podamos estar comparando fotogramas en las redes sociales de, Ujú, oye, el sí, tono de no. Huesera con el de Rear Window. Paralelismo cinematográfico. Exacto, paralelismos bien hechos, donde se ve una influencia del cine en ella como directora. Y creo que también en Huesera, casi al inicio, mejor dicho, hay una imagen imponentísima de la Virgen de Guadalupe, que creo que te Sí. plasma y te introduce muy bien a ese temor de la maternidad en sí, ¿no? De lo que implica para las mexicanas. Y creo que eso hace a Huesera, para mí, sentarse en la misma mesa que el bebé de Rosemary y que Sí, Hereditary de Ari Aster. Yo creo que ahí en ese nivel está Huesera. en ese renglón y a ese nivel de excelencia, de verdad. Sí, El asunto es que también hay ahorita que mencionabas a la enorme virgen sí. esta, que de hecho está ay, no sé dónde está, Está en pero, Ciudad de México, ¿no? creo Sí. que sí. Sí que es como que van a visitar, Sí, ¿no? sí, sí. Pidiéndole, De hecho, van en eso los personajes. ajá, y muchas veces van a pedir poder ser mamás, ¿no? Como es un Sí. tema de fertilidad, que Michelle explora ahí. Además, hay otra figura de maternidad muy extraña que ella en entrevistas ha mencionado, que son las esculturas de una artista francesa, francoamericana, norteamericana, de apellido Bourgault, que hace unas arañotas, que Sí. las ha puesto en varios lados del mundo, que hay una creo que en Barcelona y no sé dónde, Ujú. y que son arañas, esculturas enormes de arañas, que porque según esto les llama mamá, cada araña se llama mamá, Ujú. y la idea es que es como una especie de que cuando pasas abajo de la araña te sientas como en una jaula, pero también en un hogar, o sea, es como si la araña te arropa, pero a la vez te enjaula. Te Y asfixia. esa metáfora visual de la escultura, dice Michelle, le detonó Huesera. Sí. Y parece haber un guiño de esto en la secuencia hacia el final, donde no vamos a contar pues todo el final, pero hay una secuencia de árboles y ramas, que es Sí. una maravilla de fotografía también, Sí, es que espectacular. justo logra esa opresión visual de ramas, De asfixia, de la asfixia. maternidad Además hay también una asfixia. coreografía de cuerpos desnudos ahí Sí. arrastrándose al estilo de Lars von Trier en Anticristo, que también es a lo mejor no sé si es referencia, pero que también se ve este amor por Influencia, puede ser. este amor por ese tipo de cuadros, ¿no? Ujú. Tan De géneros surrealistas también. también. Sí, en Michelle creo que también, nada más de Sí. verla, sabemos que es una directora punk. También podemos ver como el amor que tiene a ella por el cine de género y próximamente está por salir en plataformas su versión de La mano que mece la cuna con Maika Monroe y Mary Elizabeth Winstead. Entonces yo creo que Michelle Garza Cervera también se puede apuntalar como una gran directora de exportación, dirían, de terror mexicana para el mundo, ¿no? Y también, bueno, aparte de que es fan del punk, que se nota en el personaje de Huesera, Sí, en la protagonista. porque ella es como una punk Una frustrada y chica punk. de Ajá. hecho cuando tiene que acondicionar el cuarto del niño, ¿no? Y tiene que quitar sus pósters de Sus punk, guitarras. sientes feo. Sí. También es fan del terror cósmico, ¿no? También está ahí la vena Lovecraftiana Sí. que repta y que a lo mejor prescindiendo de monstruos informes, hace esta secuencia del bosque y Exactamente. bueno, también la presencia de la huesera en sí, que es Ujú. otro asunto muy mexicano. Como de folk horror mexicano también, Ajá, ¿no? de Tienen folk ciertos horror, exacto, guiños. porque Sí, recurre a una huesera, que es una sí. curandera o una bruja mexicana, y pues también hay como esta limpia y este ritual que también hacia el final cobra Cobra fuerza. bastante fuerza. Pero bueno, ya nos quedamos ahí, es que Sí, para que la vean, está en huesera. Prime.
Y regresando como estas chavalitas de ciudad, ahora me voy hasta 1975, me voy un poquito más hacia atrás, con la que es una de mis películas mexicanas favoritas en general, mi película de terror mexicana. Ya nos acercamos a favorita, sí. A lo más favorito. Ya, ahora sí, ya vamos yendo, para que nos pongan en comentarios cuál es la que les gusta a ustedes. Y es Más negro que la noche, de 1975. Bien. Creo que hay una... Teníamos que hablar de Taboada en algún momento. Creo que hay una de Carlos Enrique Taboada que... Aquí pones una animación de Taboada, por favor, producción, así. Creo que hay una que Taboada. Sí es la mejor, de Carlos Enrique Taboada, pero yo escojo Más negro que la noche, que es mi favorita, esperando que Héctor la traiga. No sé si es así, pero bueno. Más negro que la noche, ¿de qué va? Son cuatro mujeres jóvenes que no son adolescentes, ya son mujeres, una de hecho trabaja de divorciada, como ella lo menciona en la película, interpretadas por Claudia Islas, por Lucía Méndez, por Susana Dos Amantes y por la gran Elena Rojo, una de mis actrices favoritas también. Como mencionabas tú, la cuestión del Star System, ¿no? Que también en los 70 se podía ver en estas actrices que, sobre todo en los 70s, a finales de los 60s, durante los 70s y a inicios, mediados de los 80s, marcaron pauta en el cine mexicano y empezaron a tomar estas tramas, estas historias disruptivas, ¿no? Que también rompían con el molde de la mujer inmaculada, que sobre todo venía de la cuestión del cine de oro, de las Adelitas, y que lloraban por amor. Aquí no, aquí hablan de cuatro mujeres bastante cínicas, bastante desenfadadas, ventajosas. Muy ventajosas. Una de ellas, que es Claudia Islas, su tía fallece y le hereda una gran mansión en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues, se tiene que mudar. Ella vive con sus tres amigas, viven las cuatro juntas en un departamento chiquito de la Ciudad de México. Entonces, pues, qué mejor opción que irse a vivir a esta gran mansión entre todas. Todavía que les regalan una mansión no les gusta porque está muy vieja, porque tiene una ama de llaves y porque tienen que cuidar al gato de la tía que falleció. Esa es su única encomienda, cuidar al pequeño gato Becker, que también ya es un ícono en el cine mexicano en general. Un gato ¿Cuántos negro. gatos en México no se llamarán Becker? Becker, gracias a Más negro que la noche. Si conocen un gato negro que se llama Becker, va a ser por esta película. ¿Qué pasa? Que ellas no están a gusto ni con el ama de llaves, ni con los cuartos viejos, ni con las cortinas, ni con los gatos. Como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el diente, pues ellas sí le vieron toda la dentadura al caballo. Un día el gato negro desaparece misteriosamente, luego nos enteramos por qué, no les voy a decir por qué, pero a raíz de esto, como era la única petición que tuvo la tía en el testamento para poderles otorgar su casa, cosas extrañas igual comienzan a suceder, y no voy a decir quién, pero van muriendo una a una, que es una película de terror gótico, muy a la usanza de Carlos Enrique Taboada, y aunque propiamente no cuenta con las reglas del slasher, que es este asesino que va con un arma punzocortante, con un cuchillo, con una motosierra, con un garfio, lo que quieran, persiguiendo adolescentes, porque repito, no son adolescentes, solamente son mujeres jóvenes. Creo que sí puede llegar a plantear ciertos antecedentes de lo que podría considerarse un slasher mexicano, ¿no? Sí tiene como esos ingredientes del slasher, porque también recordemos que Psycho de Hitchcock, hablando otra vez de Hitchcock, es justamente un slasher donde la mamá o la abuela, o sea, alguien que no te esperas, parece que es el asesino, pero Exacto. En este caso, esta señora parece reencarnar o tener una influencia, su alma presencia por ahí. En el gato, como si fuera un animal totémico, como si fuera a lo mejor el cuervo de Alex Proyas, sí. Que son sus ojos, el gato son los ojos de la tía, y hay como una presencia ominosa, pues, invisible, que es lo que hace maravilloso ahí a Más negro que la noche. Desde el nombre te da a entender que esa negrura, que esa espesura sí. De la noche, pues es una efigie, es decir, es como un personaje invocado, no visible, sí. Pero que está ahí y que es totalmente aterrador porque es justo como jugar con esto que no ves, ¿no? El hecho de las escenas del gato son fugaces y a sí. Lo mejor los efectos pudieron a lo mejor envejecer no tan bien en algunos casos, pero digamos, cinematográficamente se toman buenas decisiones de Taboada porque justo busca que el gato salga como de manera muy flash. Cuando tiene que salir, como indicando peligro, ¿no? Nada sí, más. Ajá. Exacto, además es solamente como el red alert, de aquí está
no sé, hasta me recuerda a este gatito en Alien, ¿no? Podría ser. Que también es como que no es el monstruo, pero lo anuncia. Sí, y además, bueno, primero que nada les queremos recordar que si les gusta el contenido de este video y de los que hemos puesto todavía, bueno, que están en la red, le den like al video, lo compartan, lo suscriban y agradecemos mucho a Revés Online por darnos este espacio para hablar de cine de terror mexicano en esta ocasión. Y aunque decíamos no es quizás propiamente un slasher formalmente, también tiene como esta cuestión de la sensualidad, del erotismo que también los slashers tienen, ¿no? Siempre sí. En Scream, por ejemplo, se menciona la regla de que no pueden tener relaciones sexuales porque mueren. Eso los condena a la muerte. Y aquí vemos incluso hasta ciertos tintes homoeróticos, porque hay una escena en la que las 4 bajan a un sótano y se empiezan a probar prendas, y Taboada tiene esta elegancia para mostrar ese erotismo en los cuerpos de las mujeres sin ser vulgar, sin ser, pues sí, morboso, sino para mostrarlas como estos entes que pueden despertar incluso los bajos instintos o pues sí, el mundo bajo, digamos. Y además están aderezados estos momentos con los despropósitos de las personajes, porque son malas, o sea, son crueles, desdeñan la casa, desdeñan al gato. Entonces tú como público de alguna manera las condenas ya desde que entran a escena. Sí. Están como predestinadas para no caerte bien, pero el trabajo de las actrices es tan bueno, son muy carismáticas que terminan la película porque son muy simpáticas dentro de su cinismo. Y entre ellas, como comentaba, tienen como este jugueteo también en el que juegan con el espectador. El personaje de Elena Rojo tiene un marido en el que también tiene sus respectivas escenas. Claudia Islas tiene su novio, o sea, tienen como estos personajes que son casi que figurantes. Pedro Armendáriz y Julián Pastor estaban al nivel de ser figurantes en ese entonces, Pedro Armendáriz Jr., pero creo que también se sustenta muy bien en el trabajo actoral que tienen de sus 4 protagonistas. Pues es ¿cómo le llaman? Personajes corales. Sí. Todos tienen como una carga dramática repartidita y lo hace muy bien Taboada. Y bueno, pues en el mismo tema de Taboada te voy a contraatacar con la otra Taboada elección, que es para mí Veneno para las Hadas, porque creo que no sé si tiene que ver esto de que sea de sus últimas películas, si no es que la última, y ya había madurado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor él mismo, siendo autocrítico, se nota que es un perfeccionista. Sí. Y en Veneno para las Hadas todo lo hace de una manera muy impecable. Sí. De hecho, la forma en la que juega a estos personajes femeninos, ahora con niñas, también tiene esta relación como de amistad entre 2 pequeñas, donde una de ellas, para contrarrestar el bullying o la situación de la escuela, tiene este uso de los personajes, estas niñas que son amigas, pero donde una de ellas, para salir de su realidad escolar o de maltrato y demás, pues se piensa bruja, ¿no? Y dice, yo soy bruja y las brujas lo pueden todo, ¿no? Y es una forma también como muy bonita, muy actual, ¿no? Ahorita está en un contexto muy preciso para quienes quieran verla con los ojos de la actualidad. Es una película que más bien ha envejecido muy bien. Y en este empoderamiento la chica dice, la niña dice, pues yo voy a volverme bruja, y en esa como intención tan colocada contagia a una la pobre incauta Flavia, y dice, pues sí, vamos, yo te ayudo, pero Flavia es como el público, es el personaje con la que el público se tiene que identificar, porque tú también vas como descubriendo ¿en qué rayos está pensando esta niña que te da miedo también por ser niñas, ¿no? Como que las vuelve un personaje muy vulnerable. Detalle interesante es que los adultos sean retratados de esa manera tan indirecta, ¿no? No se ven. No se ven nunca, y te recuerda como a los Muppets Babies o a Charlie Brown, ¿no? Que nunca, los adultos son como desdibujados. Ajá. Y Taboada lo hace muy bien acá para meterte también en esta posibilidad de conectar con tu niño interior y creerles. Es como una película de fe también, o sea, de creer que es posible la magia, y entonces el cuento de hadas, ¿no? O sea, el que esta niña quiera matar hadas, de entrada me parece revolucionario, porque es también esta niña en México que dice, no más cuentos de hadas, ¿no? O sea,
Fúchila con la ficción. Yo tengo que ser la bruja más mala de todas, dicen, ¿no? Ajá, o sea, es una afrenta contra la narrativa hasta de la misma época del cine de oro, ¿no? Sí. Yo ya no soy esa mujer, yo ya no soy esa niña que cree en las hadas, o sea, me parece muy fuerte, temas muy fuertes. Claro, es una década también de constantes revoluciones sociales que pues, sí ameritaba una historia como esa. Ujú. Entonces, la pertinencia histórica, la realización en este, no sé si es Technicolor, pero en un color tronadísimo, Precioso. muy, muy intensa la fotografía, muy como contrastante. Que iba a ser en blanco y negro, además, la película. Pero que el contrapunto justo del color le da más perversidad Sí. a la historia, ¿no? Los colores tan bellos, vivos, vibrantes y los temas tan oscuros me parece otro Es como este acierto. cuentito torcido, ¿no? Ándale. Como retorcido. De hecho, hay una escena en la que vemos a Ana Patricia Rojo, que es el personaje de Verónica, la niña bruja, que está frente a una tumba, hay una cruz y le saca la lengua a la cruz. Entonces, creo que ese es como el símbolo perfecto de esta revolución que comentas, sí. que un dato curioso, a la niña Ana Patricia Rojo en ese entonces, que los millennials lo ubicamos perfecto por su trabajo en televisión, le costó mucho trabajo hacer esa escena. O sea, no le costó trabajo agarrar ranas, Pues no miedo, ¿no? no le costó trabajo agarrar serpientes, no le costó trabajo hacer todo lo que hizo, pero sacarle la lengua a la cruz es lo que la perturbó, que no podía dormir, cuenta ella. Entonces, ahí te habla de como esta doctrina que tenían ya los niños en ese entonces de se puede jugar con todo menos con la religión. Pues no sé, no quiero hablar más porque la escena del final es una que pudiéramos Uf, desglosar, pero sí. prefiero no hacerlo para que la vean, está en Tubi, para que la busquen y me parece que también gratuita. Pues no sé. Es ¿qué una más? gran película, es impecable. Creo que así como lo dijiste, es impecable. Para mí es una de las grandes películas del cine mexicano en general, en toda su Sí, historia. deja tú de terror en general. En general. Y siguiendo ya con el tema de los niños, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya nos están aquí haciendo señales. Aventando Aventando las luces. tomates. Sí. Siguiendo con el tema infantil, voy a ir con una película que quizás va a causar controversia en este conteo de cine mexicano de terror, porque no es propiamente mexicana, pero ahorita vamos a ver cómo es que se vincula con México y es... ¡No! Y es El Espinazo del Diablo Bueno, pero si es de Bebé Toro, Guillermo Bebé del Toro, está El bien. Espinazo Te del lo Diablo permito. del 2001, dirigida, ya lo dijo Héctor, por Guillermo del Toro. Pero ¿qué pasa? Es esta película situada en un orfanato de España a finales de la Guerra Civil Española, me parece que es 1939. ¿Qué pasa? Que esta película originalmente Guillermo del Toro la quería ambientar en la época de la Revolución Mexicana aquí en México. ¿Por qué no se hizo? Porque no lo apoyaron, porque no obtuvo los apoyos. Guillermo del Toro en aquel entonces Pues todavía... por eso inicialmente se fue Guillermo del Toro. Sí, todavía no tenía este nombre, este peso que tiene hoy en día, e igual le sigue costando trabajo financiar películas. En ese entonces, con más razón, que además venía como de este tropiezo que había sido Mimic en Hollywood. Entonces venía muy bajoneado, lo mismo que le pasó a Alfonso Cuarón en esa época. Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar lo rescatan de alguna manera, le dicen, tienes esta historia, lo conocieron en Cannes cuando presentó Cronos. Creemos en ti. Y le dijeron, vente para acá, vente para España y la haces acá. Guillermo del Toro se llevó El Espinazo a España y es este orfanato en el que llega un niño. El orfanato. Sí. También. Ese es de Bayona, pero sí tiene mucho también de Guillermo del Toro. Llega un niño que es Carlos Fernando Tielbe, se tiene que confrontar con este grupo de internos del orfanato, con los maestros, que todos parecen tener siempre un secreto, que es parte como de estos fantasmas que uno carga a cuestas también, ¿no? El fantasma no nada más es el espectro que vemos pasar ahí traslúcido o oscuro, ¿no? Es los secretos que carga uno a cuestas, lo que esconde, lo que le causa tristeza, el pesar, la nostalgia. Y hay un niño que se aparece ahí como en las mazmorras, llamado Santi, que fue asesinado tiempo atrás por alguien que no les voy a decir quién, para que la vean si es que todavía no la ven. El mayordomo. No sé. No les voy a decir quién. Siempre el mayordomo. Y aparte de enfrentarse con los fantasmas que rondan en el orfanato, se tiene que enfrentar a Jacinto, que es el que se puede decir, el guardia del lugar, que también es un... La autoridad. Sí, es un interno. La figura de autoridad. Que creció en ese orfanato, creció odiándolo, entonces él quiere hacer todo para destruirlo. Y pues ese es, digamos, no son los inicios de Guillermo, o sí se podría considerar como los inicios de Guillermo del Toro en estas historias en las que el monstruo no es el fantasma, no es el espectro, no es el hombre anfibio, sino es el humano. Es el empezamos Capitán a Vidal, conocer es sus Jacinto. temas. Así es. Con esta película empezamos a entender
el Guillermo del Toro verso, donde hay esto que bien mencionas, ¿no? Que ahora lo va a explorar con Frankenstein actualmente, Ajá. que es como ese monstruo que es horrible, pero no es el monstruo, es el humano, es humano, el hombre. el pasado de lanza, la autoridad, Sí, el franquismo. exactamente, que además vemos cómo lo representa, él mismo lo dice, estos hombres impecables, Sí. guapos, atractivos, Ajá. que poco a poco se van deformando, se van deconstruyendo. Y hasta físicamente. Por medio de heridas, Sí. por medio de lesiones, por medio de actitudes. Y creo que es una película también, un gran ejemplo de lo que puede ser un coming of age, que está un poquito complicada de encontrar en plataformas, entonces si ahí la pueden buscar y la encuentran, mucha suerte porque yo creo que merece verse más. Se habla mucho del Laberinto del Fauno, se habla mucho, bueno, La forma del agua llegó a los Óscares, de Cronos, se ensalza tanto, pero ahí está El espinazo del diablo. Yo quería también, hablar de Cronos, pero no hay tiempo. Que es mi película favorita de Guillermo del Toro, si sirve de algo, entonces si la quieren buscar, la quieren encontrar, yo la recomiendo siempre ampliamente. Y algo que yo quería comentar del Espinazo del Diablo es que también Guillermo del Toro parece que hace una especie como de ruptura de una regla del suspenso de Hitchcock, sí, que es esta diferencia entre el terror y el suspenso, ajá, donde en una clase magistral dice, Hitchcock dice, no, pues es que si tú pones una bomba debajo de la mesa y los personajes no lo saben, eso es suspenso, porque el público lo sabe, pero si la bomba estalla y así es la sorpresa o el terror o el jumpscare, pues. Pero el asunto con Guillermo del Toro es que él hace una inversión de la fórmula, como si la naranja la voltea, y pone la bomba a la vista de todos. Esta bomba y ahí está todo el tiempo, mítica, ¿no? Que tiene que ver mucho con este orfanato, con este lugar, con este patio, este solar en el que también lo vuelven un lugar ominoso y peligroso, porque también el hecho de que el público sepa que esa bomba está cebada, que supuestamente no estalló, que cayó ahí y por gracia de Dios no estalló, también da miedo cuando los niños van y la tocan, ¿no? Claro. Juguetean con ella y hay una especie de creación de suspenso. Me parece que también ahí Guillermo del Toro empezó a dar bueno, no sé, es que no sé si lo intentó a partir de la ley de Hitchcock, pero bueno, si eres Guillermo del Toro, coméntalo en los comentarios, por favor. Sí. si era su intención o no. Pero me parece una genialidad, o sea, cosa que para cualquier entendido del cine de suspenso y demás era como una especie de referencia muy, muy interesante y hasta atrevida. Así es. Entonces también Guillermo del Toro como diciendo, voy a hacer las cosas, pero también a mi manera. Así es. Y ya vamos a terminar la última, me parece, de cada quien, ¿o te faltan más? Mi última película, yo creo que es una película que siempre me gusta analizar y a lo mejor en algún momento habrá tiempo de hacerlo más a profundidad, pero para mí Alucarda de Juan López Moctezuma me gusta mucho como para un top de cine mexicano de terror, porque también creo que es una película que le dio miedo hasta a su propio director. O sea, estuvo denso eso. Esta película ominosa, hasta en la producción fue terrible, provocó un incendio en los estudios. Muchos camarógrafos salieron ahí traumatizados, las mismas actrices, actores. Entonces hay toda una serie de situaciones y consecuencias a raíz de esta película que me parece que es otra que debe de verse, el público que gusta del cine de terror. Decían que el mismo Juan López Moctezuma tenía su póster de Alucarda que le dio la producción, le había puesto como unas oraciones atrás para protegerse porque de plano le tenía mucho miedo a lo que había sucedido en el set. Y también porque es, no sé, como una especie de película ritual también. O sea, tú la estás viendo y pareciera que toda está empapada de simbolismos, muy, muy influido también por Jodorowsky, ¿no? De quien también habría que hablar bastante, porque en esa época del cine de terror mexicano, bueno, Santa Sangre, o sea, estaban cargados de simbolismos, pues como mágicos o esotéricos, ¿no? Psicomágicos, dirían algunos. Ajá, psicomágicos. Y esta película, Alucarda, está envuelta en eso. Juan López Moctezuma venía de trabajar con Jodorowsky y también le da una carga fuertísima de símbolos que están ahí presentes en la película. La forma en la que retrata a las monjas del convento es muy especial y muy contemporánea. Decíamos que parecen como, a veces hasta como una estilística medio videoclipera, muy contemporánea. Yo decía que parece hasta un video de Lady Gaga, ¿no? Podría parecer, ya quisiera Lady Gaga, pero sí. Porque hay como un diseño de arte muy particular que la hace destacar también visualmente, no nada más en sus temáticas oscuras,
Porque obviamente, si estás con la tía devota, no veas a Alucarda, o sea, vean ¿O sí? O sí, para que se moleste Sí, y ajá. los deje en paz, ¿qué tal que va a destruir su familia nuclear? La tía Alejandra, sí, exactamente. Pero sí que ahuyenta las buenas conciencias esta película y por eso me encanta, Sí. porque es una película muy decididamente satanista, muy decididamente ocultista, pero en esos grados que incluso llegan a causar, como dices, este mal rollo, esta atmósfera Sí. opresiva. La actuación de Tina Romero es un deleite porque también ella parece estar ahí como en esta actuación, yo decía, paroxística, porque es como a veces le toca gritar y ya no sabe si está actuando o si realmente le está pasando algo. Está entregada completamente al personaje, ¿no? Es una cosa que a mí me parece que a veces uno diría esto como para crear más morbo en el espectador, pero pareciera una película que no debió ser filmada, que parece como un error en la Matrix del cine mexicano, y sin embargo ahí está, ¿no? Qué bueno que se dio ese error. Qué bueno que se conjuntaron estos Sí. ingredientes. A manera de epílogo, decir que Alucarda tiene un documental también bastante recomendable llamado Alucardos, porque se trata de dos fanáticos de Alucarda Así es. que realizan un documental buscando estas pistas, estas claves. Resulta un complemento fantástico. O sea, vean Alucarda y si les gustó o les causó este morbo, pues vean el documental para que complementen la experiencia, porque justamente se habla de quién es Juan López Moctezuma y de cómo incluso ellos lo rescatan de un psiquiátrico. O sea, me parece una historia desopilante, exorbitante, ¿no? Extraña, abominable, o sea, no sé qué palabras usar, ya parezco Lovecraft con el chingo de adjetivos, pero es que me parece que es algo muy extraño, pues, lo que pasó con la producción de Alucarda. Y en este documental pues aparecen todas estas claves. Ya a título personal, una experiencia que me maravilló a mí fue gracias al Festival Feratum, que también estaba en estas fechas para que lo vayan a apoyar y a ver más cine mexicano contemporáneo en cortometrajes y largometrajes. Bueno, en las fiestas que luego se hacen en los festivales, pude conocer a los Alucardos, fue maravillosa la charla, y les digo, qué lástima que Tina Romero y que no sé qué, y dicen, no, pues aquí anda. Y entonces la señalan y voltea la señora, pues ya señora, ¿no? Sí, Tina Romero. Pues a mí me causó así, mira, se me pararon los vellitos de la piel. El crush. Haz un crash zoom, ¿sabes? Porque justo fue casi como cuando la ves en ese primer plano con la que presentan a su personaje, así volteando de manera muy misteriosa y mística. Así mismo volteó, yo creo que lo tiene ensayado la señora, y pues me maravilló. Entonces fue como un shock cultural para mí el haber podido conocerlos, pero además la película en sí es también, no es un desperdicio para nada, porque todo está también de una manera planificado y mostrado en pantalla, yo creo que con gran maestría también. O sea, no es solamente que sea una película rara y mórbida de ver, sino que también hay como un cuidado en la producción. De hecho, Sí. me parece que la versión original, de hecho, fue en inglés porque era una distribución más hollywoodense, pero se traduce al español y causa algo de cringe verla en español. Sí, porque Juan López Moctezuma también hizo Mary Mary, Bloody Mary con Elena Rojo, justamente. La primera. Sí, y fue también una película hablada en inglés porque creo que también aspiraba como a pues llegar a un público diferente al mexicano. Yo creo que porque sabía que en México lo iban a funar, levantaba cierto escozor ese tipo de películas, pero yo creo que Alucarda es una película que no envejece ni va a envejecer, se va a mantener en el tiempo como este experimento que se hizo en algún momento. Yo lo único que puedo decir de esta película es que no traten de entenderla a grandes rasgos, sino que se dejen llevar por ella, porque es un gran viaje una vez que la ves. Sí. Y ya para ir terminando, y también creo que te falta una todavía, no te vas a escapar, yo ya voy con la última de mi top 5, que es justamente hablando de estas películas que se desenvuelven con este terror social del contexto actual en México. Es Vuelven, del 2017, de Isa López, para también vincularla con Guillermo del Toro. Es como esta hija pródiga de Guillermo del Toro, o al menos él expresó su gusto por Vuelven, igual que Stephen King, y que llevaron a Isa López a este momento a estar dirigiendo a Jodie Foster en True Detective, y yo creo que va los para piropos muchas funcionaron. cosas más. Sí. No, sí, y es que son bien merecidos. Sí, claro. Vuelven es esta película en la que un grupo de niños inmersos en la Ciudad de México se tienen que
confrontar primordialmente con el mundo del crimen organizado, que le arrebataron a la mamá a una de ellos, de esta pandilla de niños que se van juntando circunstancialmente, porque así los lleva la vida, no, ni siquiera porque quisieran, para tratar de sobrevivir a las calles mexicanas. Estrella, que es el personaje de Paola Lara, es una niña de aproximadamente 10, 11 años. Un día en la escuela se tiene que pues fletar un tiroteo en el que una maestra, para distraerla un poco, le da un gis y le dice que pida un deseo con ese gis. Bueno, son 3 deseos los que tiene con ese gis. Uno de ellos, cuando regresa a su casa, se da cuenta que su madre ya no está. Entonces utiliza su deseo para pedir que su madre regrese. Y ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas, porque, bueno, aquí va un pequeño spoiler, pues su madre ha muerto. Entonces, pues no es siempre lo mejor que los muertos regresen a la vida, ¿no? Que los muertos como vuelvan. al estilo de Pet Sematary. Ándale, más o menos así. Entonces, no siempre es bueno que los muertos regresen aquí al mundo de los vivos. Sin embargo, en esta búsqueda, porque Estrella no sabe qué pasó con su mamá, se encuentra este grupo de niños en una azotea liderados por el Shine y otros chiquitos más, o sea, menos de 10 años, que pues también están huyendo de la banda local, digamos, que trafica drogas, que trafica armas y demás. Que ahí es donde también está este guiño al terror social o, exacto, o más, sí, como más terrenal. Urbano. Sí. Y igual Isa López echa mano de ciertos elementos sobrenaturales, muy Laberinto del Fauno, muy Espinazo del Diablo, sin ser una copia, sino por ir por ese lado en el que los niños, como decías, con veneno para las hadas, se escapan a este mundo fantástico para evadir la cruda realidad que tienen que vivir, ¿no? Vuelven, además, me parece una película entrañable, más allá de lo conmovedora que puede llegar a ser, porque se traslada justamente a estas entrañas de la Ciudad de México, a lo que pasa en los callejones, a lo que pasa en las urbes, en las calles más ocultas de las ciudades, y cómo ahí es donde puede reinar el verdadero terror para los niños que ni la deben ni la temen, además. A mí me encanta que hace como un tributo a estos rincones, como dices, olvidados, como son estas canchas o fábricas o estacionamientos o lugares abandonados donde uno se topa muchos grafitis y que pareces, al ver esos grafitis, como que atestiguas historias duras de vida, ¿no? O sea, a veces te imaginas viendo esos grafitis, hasta por la altura a la que están pintados, sí. De repente dices, estos fueron unos chiquillos ahí que están probablemente hasta en drogas o en algún problema muy duro en su familia, que tienen que huir y que hay manifestación artística en esos grafitis, pero también hay un grito de ayuda, de ponme atención, de quiero ser parte de la sociedad, pero estoy acá en este rincón. Es como si el grafiti también tuviera Isa López ahí una especie de homenaje al grafiti, porque hay unas secuencias de animación maravillosas de este otro animal, otra vez totémico, del tigre, ¿no? El tigre, los tigres no tienen miedo, era el título original. Los tigres no tienen miedo, que tienen ese eslogan que también les empodera, al igual que las brujas en Veneno para las Hadas, acá son los tigres, y son estos tigres pintados o grafiteados, que son pues este grito de ayuda y a la vez de fuerza que sale del interior, ¿no? Y de ahí la magia, y por eso animadas, ¿no? Las que además están muy bien hechas, pero me parece como una mezcla de magia, pero como dices, ya colocado en lo urbano de manera pues también magistral y elegante, ¿no? Porque también no tiene este susto fácil, pero sí tiene esta atmósfera toda oscura en los temas y en la fotografía, también es una fotografía súper fría. Al final, en el que, no voy a spoilear gran cosa, pero hay, digamos, un hallazgo de varios cuerpos, y también se siente como esta cierta coreografía similar a lo que mencionabas de Huesera, ¿no? Sí. Con Vuelven pasó algo muy extraño que llamó la atención del mundo entero, menos en México. ¿Por qué? Porque se estrenó a la par de Coco y me parece que de Infinity War en cartelera. Los Avengers pudieron más. Sabemos que en México Avengers y luego el fenómeno que fue Coco, pues llamó la atención del público mexicano, y Vuelven lamentablemente quedó recluida ahí en las salas más tristes, en los peores horarios de las Denle salas cariño de cine. a Vuelven de Isa López, por favor, véanla. Está en plataformas, está en Claro Video para que la busquen, y yo creo que no tiene desperdicio ver Vuelven. Y bueno, en el tema de la animación de Coco y de Vuelven, que tiene secuencias animadas, bueno, Coco pues no estaba en nuestra lista, pero bueno, ahí está, compitió con Vuelven. Me hiciste recordar que no hemos hablado de cine de animación, y yo la verdad es que estoy muy hypeado por ver, por ejemplo, Soy Frankelda. Sí.
pero no voy a hablar de ella porque no la he visto, porque apenas se va a estrenar. Para cuando vean este podcast, espero ya se haya estrenado. Pero en este hype tenemos que decir algo sobre Ana y Bruno, de Carlos Carrera. Porque Carlos Carrera también es un director ya de antaño que desde su primer cortometraje del Héroe a mí me causó como un malestar, como una cosa de por qué, así como que te quedas pensando, ¿por qué haces esto, Carlos Carrera? ¿Por qué haces esa cosa tan triste, tan desgarradora, tan traumática? O sea, es un cortometraje que te devora. Entonces, cuando hizo su largometraje, pues puso toda la carne al asador. De hecho, creo que hasta hipotecó su casa. O sea, de estos actos heroicos de... Sí, se les acababa el dinero cada rato. Platicando con Pablo Baksh, quien tuvo a bien ser padrino de un festival de animación que pudimos colaborar para su creación en la UDEM y que ahora sigue en funcionamiento el festival Anima In Situ, Animaura. Para que lo visiten, para que visiten el Festival Animaura y todo lo que tiene que ofrecer. Fue nuestra película inaugural, Ana y Bruno. Ay, buenísimo. Y Pablo Baksh pudo platicar, pues, toda el viacrucis que fue producirla, y créanme que es una historia de éxito, es una historia de fe en lo que haces. El mismo Carlos Carrera estuvo a punto de aventar la toalla varias veces, y entonces ahí los amigos y Baksh le decían, no, incluso me parece que consiguieron como a 60 mecenas que le pusieron dinero a la película para poderla terminar. De ahí que de repente algunos en el público de repente han dicho, no, que los renders se ven medios mal, que hay cosas como no bien logradas, pero para la cantidad de animación puesta en ese momento, además de la época en la que se hizo, con el dinero que se hizo en este país, pues para mí es un éxito, o sea, es un triunfo. Y además es bellísima, o sea, la película es maravillosa. O si me lo preguntas a mí el tipo de animación que tiene Ana y Bruno me parece bastante congruente con la historia que te está contando, porque se está hablando de los trastornos mentales. O sea, la historia se sitúa en un hospital psiquiátrico y el viaje de Ana con Bruno, que es un alebrije que se encuentra en este hospital psiquiátrico. Un amigo imaginario, por decirlo así. Sí, ándale, para descubrir una verdad, ¿no? Que está ahí flotando en el aire. Y estas criaturas con las que viaja representan los trastornos mentales de las personas que están recluidas en el hospital psiquiátrico. Entonces, este estilo de animación a mí me parece, pues sí, bastante acorde a lo que te está planteando la historia. Y creo que, hablando un poquito de los desempeños en taquilla, Ana y Bruno tuvo un tropiezo grande en taquilla porque tuvo el comentario de muchos padres de familia que la creyeron una película para niños y se asustaron por el tema que adentra de enfermedades mentales. A los niños, a los trastornos mentales, a la muerte, al duelo. Pero qué mejor aliado que el cine de animación para hablar de esos temas, ¿no? O sea, ese es el problema a veces con el cine mexicano. El mismo público. Con el público, sí. No arropamos a nuestros creativos como deberíamos. Y sí, como dices, es una película que además de tocar temas muy fuertes, pero dirigidos al público, a las niñeces, pues yo creo que sí, está bien colocado. Y sí, pues la animación es celebrable porque es mucho trabajo, o sea, es artesanal, la película está hecha con mucho cariño por los personajes, por la animación, por los valores que busca retratar. Así que pues denle más amor a Ana y Bruno porque de verdad que es un hito y pues probablemente de las primeras películas animadas. Está en Amazon, si mal no recuerdo, también está a la vista y a la venta, bueno, a la renta. Está ahí para que la vean y pues denle mucho amor porque yo creo que se ha vuelto de más de culto ya con el tiempo. Es de esas películas que en cines no tuvieron buen desempeño. Pero boca en boca les ayudó mucho, que además Carlos Carrera es un director... Es el director del Crimen del Padre Amaro, es el director de La Mujer de Benjamín, de Un Embrujo, entonces se ha movido en la controversia siempre. Entonces Ana y Bruno muchas películas quedaron fuera de este top. Sí, muchísimas. Ana y Bruno no es una excepción en este tema para Carlos Carrera. Pero había que hablar de cine de animación. Sí, y está muy bien colocada. Creo que merece la pena totalmente que se siga hablando de ella. Y si ustedes conocen una película que no pudimos mencionar por el tiempo el día de hoy, por favor déjenla en los comentarios. En una de esas la incluimos en una segunda parte, hacemos una segunda parte. Sí, por favor. Díganos cuál es su película de terror mexicana favorita, si sabían que se hacía cine de terror en México, porque hay gente que cree que no se hace. Claro que se hace. ¿Cuál les gusta, cuál no les gusta? ¿Con qué están de acuerdo, con qué no? Y a manera de retroalimentación, pues vamos a leer un comentario, ¿te parece? Del podcast anterior.
Vamos a ver. Que fue época de oro del cine mexicano, creyendo si estaba sobrevaluado o si se merece todas las flores que le echan. A ver qué dice. Ay, hasta el nombre está como acorde al Día de Muertos. Es @miquistlipiki. ¿Recuerda el nombre de mi corto Mometskopinki? Un comercial, ¿no? Tenía que hacerlo, lo siento. Esa es mi película de terror favorita del cine mexicano, es mi cortometraje. Héctor es cineasta, que por cierto vayan a Animal Fest, que está también en la ciudad mostrando lo mejor del cine michoacano, moreliano, acabó, de terror. Bueno, cada año vayan y denle mucho amor cada año a Animal Film Fest. Dice Miquistlipiki, la generación de mis papás, como menciona Héctor, me atañe porque creo soy de esa generación, modelitos nacidos en la segunda mitad de los 50. Esa banda de vejetes, si es muy impropio, me pones un plip cuando diga eso. Abrevó en la etapa de oro del cine nacional y no había de otra. Es que cuando dije que o te chutas el cine mexicano, fracasaste como mexicano, ¿no? Porque nos lo ponían muy en todas las canales de televisión. Y te tenía que gustar, eso sí. Te tenía que gustar, sí. De esta etapa de oro pasamos al cine de la juventud desenfrenada, lo pone entre comillas, con ingenuos como César Costa, Julissa y Manolo Muñoz, y lo pone muy bien entre paréntesis, bien rudotes y rebeldes, ¿no? Con su suéter de cuadritos. Los rockeros, el rock en tu idioma. Lo único peor que pasamos como espectadores fue el cine de ficheras, que nos lo zampamos completito y casi sin hacer gestos, como habla como si fuera Emoción Scott, que también en esa época te la daban. Ya luego al cine mexicano le pasó algo milagroso, la calidad. Dispareja, pero frente a los rebeldes de los 60, los bodrios de los 70 y 80 y el cine de los 90, las cosas fueron excepcionalmente buenas. Sí, como que recuerdo que, bueno, para mí, de chavo, recuerdo mucho, no hay que hablar del tema porque es parte de otra plática enorme, pero por ejemplo cuando salió Como Agua para Chocolate o Amores Perros, como que sí el público empezó a creer otra vez en el cine. En el nuevo cine mexicano. Ese es un tema, el nuevo cine mexicano. Un tema, póntele ahí. Sí. Pero pues no sé, algo que le quieras comentar. Pues es justamente una apreciación de una persona de lo que ha sido la historia y el trayecto del cine mexicano, ¿no? Cómo lo ve, ahí nos marca cómo lo aprecia en sus diferentes épocas. Yo no creo que haya bodrios, bueno, hay bodrios en todas las décadas, pero los 70s, 80s más bien me parece como esta época de separación de este tema justamente tan moralino, exactamente, que nos venía hablando el cine de oro mexicano. Y pues justamente creo que hay incluso hay gente que defiende mucho el cine de los 80s, el cine de ficheras. ¿Por qué? Porque marcaba también esta revolución sexual con películas de bajo presupuesto, muy bajo presupuesto, pero creo que en todas las décadas hay de todo, ¿no? Bueno, y además no hablamos de eso en el programa de cine de oro, pero habría que hablar del cine de ficheras porque justo fue un efecto también económico, es decir, sí había menos dinero, o sea, no hablamos del cine de luchadores porque también es otro especial, pero también hay cine de luchadores que puso mucho del cine de fantasía y de terror al público mexicano. Exacto. O sea, no trajimos ninguna favorita, yo quería hablar de una, pero ya no nos dio el tiempo. Que era una de... Menciónala. Es el enigma de muerte con 1000 máscaras. Porque además me parece increíble mujer murciélago. Que el personaje... el santo contra las mujeres vampiros. Nos vamos ya ahorita. No, hombre. Pero bueno, lo quería mencionar por John Carradine, que también fue un Drácula. Y un Drácula al estilo de Abbott y Costello. Un Drácula no caricaturesco, pero casi. Sí. Y que además compartía pantalla con Bela Lugosi y Boris Karloff. O sea, un astro de los clásicos del cine de terror internacional con el mismo, enfrentando al 1000 máscaras, me parecía que también es una cosa maravillosa. Entonces, sí hay, como dices, cosas buenas y cosas malas en todas las décadas. También los 70s y 80s pues, nos trajeron gran cine experimental. Arturo Ripstein, Casals. También hay que hablar de ello en alguna oportunidad. Es que no... Sí. No es suficiente tiempo, pero bueno, ahí está un poco de réplica para nuestra... Muchas gracias. Gracias por comentar, de verdad apreciamos mucho la retroalimentación. También se vale decirnos cosas o cosas buenas o malas, no importa. Pues gracias a todos los que nos hayan visto y pues sigan
viendo mucho cine mexicano. Denle amor a los festivales de cine de terror que hay aquí. Animal Hay Fest, muchos. el Feratu, El Macabro, que es el más Mórbido, antiguo. Macabro, Espanto, exacto. Cine en las Montañas. Sí, también el Festival de Morelia hay a veces selecciones de terror, en el de Ujú. Guadalajara, el de Guanajuato tiene sus funciones Sí, en en el el Panteón. Panteón. Maravilloso. Este año el de Guadalajara también lo hizo con el orfanato, precisamente en el Panteón de Belén. Entonces, siempre hay como esta estrellita, ¿no? Para el cine de terror Sí. mexicano que es importante de ver. También muchas gracias a Fotoviva también por dejarnos estar aquí para grabar el programa, a Reves Online, Héctor Daniel Pérez Aguilera. Anaí Vargas Carvajal, gracias por compartir estos 5 favoritos. Así es, a nuestros productores también que nos hacen muchas señas Valdo, y nos Paco. hacen voltear para allá. Nos Muchas hacen gracias todo por tipo todo. de señas. Sí. Y pues los estamos esperando. Hasta luego.